Resumen del libro El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, es una obra profundamente reflexiva que combina la autobiografía con la psicología existencial. Publicado en 1946, el libro relata las experiencias de Frankl como prisionero en varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, incluida Auschwitz. A través de estas vivencias traumáticas, Frankl desarrolla y presenta su teoría psicológica, conocida como logoterapia, que se centra en la búsqueda del sentido de la vida como la motivación principal del ser humano. El libro está dividido en dos partes. La primera es un relato de las condiciones inhumanas que Frankl y otros prisioneros enfrentaron en los campos de concentración. Narra de manera impactante el sufrimiento, la deshumanización, el hambre, la tortura psicológica y física, y la constante amenaza de muerte. Sin embargo, más allá de una simple descripción de los horrores vividos, Frankl reflexiona sobre las reacciones psicológicas que estas situaciones extremas provocan en los prisioneros. Describe cómo algunos se rendían ante la desesperación, mientras que otros encontraban fuerzas para seguir adelante, incluso en las circunstancias más terribles. La segunda parte del libro explica más detalladamente la teoría de la logoterapia, que se basa en la idea de que la búsqueda de un sentido en la vida es la principal motivación humana. Frankl sostiene que el sentido de la vida es único y personal para cada individuo, y puede encontrarse en diversas formas, en el trabajo, en las relaciones personales, en el amor, o incluso en situaciones de dolor y sufrimiento. A diferencia del psicoanálisis freudiano, que pone el énfasis en los deseos inconscientes, la logoterapia se enfoca en el futuro y en los objetivos que las personas pueden alcanzar. A continuación profundizamos las dos partes. En la primera parte de El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl relata sus experiencias como prisionero en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial, describiendo no solo los horrores físicos que sufrió, sino también las profundas implicaciones psicológicas que estas condiciones extremas tuvieron en él y en sus compañeros prisioneros. Esta parte del libro combina la crónica personal con una reflexión sobre el comportamiento humano en situaciones de sufrimiento extremo, a través del cual Frankl empieza a desarrollar su teoría de la logoterapia, centrada en la importancia de encontrar sentido en la vida, incluso en las circunstancias más terribles. Frankl comienza describiendo cómo fue arrestado por los nazis y deportado a Auschwitz, uno de los campos de concentración más brutales. A su llegada, experimentó la primera de muchas situaciones que describiría como despersonalizadoras. Los prisioneros eran sometidos a una selección cruel, en la que los guardias determinaban quién viviría y quién moriría, muchas veces sin ningún criterio aparente más allá de las necesidades del momento. A partir de este instante, Frankl y los demás prisioneros comenzaron a ser tratados como números, despojados de cualquier identidad personal o humanidad, lo cual era parte de la estrategia de los nazis para quebrantar el espíritu de las personas. Este proceso de deshumanización incluyó la pérdida de sus posesiones más queridas, el afeitado de sus cabezas y el uso de uniformes idénticos que borraban cualquier señal de individualidad. A pesar de las condiciones extremas y el sufrimiento físico y emocional, Frankl observa que no todos los prisioneros respondían de la misma manera. Algunos sucumbían rápidamente al dolor y la desesperación, mientras que otros lograban encontrar una forma de aferrarse a la vida. Esta diferencia en las reacciones despertó en él un profundo interés por entender los factores que permitían a algunas personas resistir. Frankl se dio cuenta de que los prisioneros que tenían un sentido de propósito, una razón para vivir, ya fuera una persona amada, un proyecto inconcluso o una esperanza de libertad, eran los que lograban mantener su voluntad de sobrevivir. En contraste, aquellos que no encontraban ningún sentido o propósito, caían en la desesperanza y muchas veces morían, no solo por las condiciones físicas, sino por una pérdida total de la esperanza. La primera parte del libro detalla cómo Frankl encontró sentido incluso en las situaciones más insoportables. Por ejemplo, relata cómo, durante largas horas de trabajo bajo el frío y el hambre, se refugiaba en pensamientos sobre su esposa, a quien amaba profundamente. Aunque no sabía si ella seguía viva, imaginar conversaciones con ella y sentir su presencia le proporcionaba consuelo y le ayudaba a sobrellevar el sufrimiento. Frankl concluye que el amor es una de las mayores fuentes de significado en la vida, capaz de proporcionar fuerza incluso en medio del mayor dolor. Además del amor, Frankl también encontró sentido en el sufrimiento mismo. Sostiene que cuando el sufrimiento es inevitable, lo importante no es la magnitud del dolor, sino la actitud con la que uno lo enfrenta. Incluso en el sufrimiento más extremo, el ser humano puede encontrar un propósito,
una oportunidad para trascender el dolor y descubrir algo más profundo sobre sí mismo. Frankl cita su propia experiencia y la de otros prisioneros para mostrar que, cuando uno acepta el sufrimiento con dignidad y sin perder el sentido de su humanidad, puede experimentar una especie de victoria espiritual. El autor también describe las 3 fases psicológicas que experimentaban los prisioneros en el campo de concentración. La primera fase era el choque que los prisioneros sentían al llegar al campo y enfrentar la brutal realidad de la vida allí. La segunda fase era la apatía, un estado emocional en el que los prisioneros dejaban de sentir o de reaccionar ante la violencia y la muerte que les rodeaba. Frankl explica que la apatía era una defensa psicológica necesaria para sobrevivir. Sin ella, los prisioneros no habrían podido soportar el constante miedo y la brutalidad. Sin embargo, esta apatía también tenía un precio, ya que los prisioneros se volvían insensibles al sufrimiento ajeno, una de las consecuencias más deshumanizadoras de la vida en el campo. La tercera fase, que ocurría después de la liberación, era la despersonalización, un sentimiento de irrealidad que los prisioneros experimentaban al enfrentarse de nuevo con la vida fuera del campo. Muchos de ellos, incluyendo Frankl, tuvieron dificultades para reintegrarse a la vida normal debido al trauma que habían sufrido. Frankl también hace un análisis de la relación entre la mente y el cuerpo, explicando cómo los prisioneros que se habían rendido emocionalmente y habían perdido el sentido de la vida solían sufrir más físicamente, y a menudo sucumbían más rápido a las enfermedades o al agotamiento. En cambio, aquellos que mantenían una fuerte voluntad de vivir parecían tener una mayor resistencia física. Esta conexión entre la actitud mental y el estado físico refuerza su idea de que encontrar un propósito en la vida puede tener efectos directos en la capacidad de una persona para enfrentar las adversidades. En esta parte del libro, Frankl también señala que el humor era una herramienta crucial de supervivencia en el campo de concentración. Los prisioneros que lograban encontrar algo de que reírse, aunque fuera en las circunstancias más absurdas o dolorosas, tenían una mayor capacidad de mantener su cordura y su humanidad. El humor, según Frankl, era una forma de escapar momentáneamente de la realidad opresiva del campo y, aunque fuera por un breve instante, recordar que seguían siendo seres humanos. Otro de los puntos clave que Frankl menciona en esta parte del libro es la idea de que los prisioneros podían ser despojados de todo, excepto de su libertad interior, es decir, la libertad de elegir cómo responder ante el sufrimiento y las circunstancias externas. Esta libertad interior, según Frankl, es la esencia de la condición humana y es lo que permite que, incluso en situaciones de extremo sufrimiento, una persona pueda encontrar sentido y propósito. Esta idea es uno de los pilares de su teoría de la logoterapia, que se enfoca en ayudar a las personas a encontrar sentido en sus vidas, independientemente de las circunstancias externas. Finalmente, Frankl describe el momento de la liberación de los campos de concentración, que fue una experiencia emocionalmente compleja para muchos prisioneros. Aunque la liberación significaba el fin del sufrimiento físico, para muchos, incluido Frankl, también marcó el comienzo de una nueva lucha, la de encontrar sentido en una vida después de haber perdido tanto. Muchos prisioneros enfrentaron sentimientos de desesperanza y confusión al darse cuenta de que, aunque habían sobrevivido, sus seres queridos habían muerto o sus hogares habían sido destruidos. Esta fase de la posguerra fue crucial para Frankl, ya que reforzó su creencia en la importancia de encontrar un propósito en la vida, incluso después de haber experimentado una tragedia tan devastadora. La segunda parte de El hombre en busca de sentido está enfocada en la psicología y en la logoterapia, la teoría psicológica desarrollada por Viktor Frankl a partir de sus experiencias en los campos de concentración y su trabajo como psiquiatra. La logoterapia, una de las ramas de la psicología existencial, se centra en la búsqueda de sentido como la principal motivación del ser humano. A diferencia de otras corrientes psicológicas, como el psicoanálisis freudiano, que se enfocan en los impulsos y deseos inconscientes, la logoterapia se basa en la idea de que las personas encuentran su mayor realización al descubrir y perseguir un propósito que les otorgue significado a sus vidas. Frankl describe que, según la logoterapia, la búsqueda de sentido es una necesidad fundamental en el ser humano, y que los problemas psicológicos y emocionales surgen cuando una persona no puede encontrar ese sentido en su vida. La vida, según esta visión, no tiene un significado predefinido, sino que cada individuo debe descubrir su propio sentido, dependiendo de sus circunstancias y experiencias únicas. A lo largo de la segunda parte del libro, Frankl explica cómo la logoterapia puede ayudar a las personas a encontrar ese propósito y a superar crisis existenciales o el vacío existencial, un fenómeno cada vez más común en las sociedades modernas.
Uno de los conceptos clave de la logoterapia es la voluntad de sentido. Frankl sostiene que, mientras que Freud afirmaba que el impulso básico del ser humano era la búsqueda de placer y Adler defendía que la motivación principal era el poder, él creía que el deseo más profundo del ser humano era encontrar sentido a su existencia. Según Frankl, el ser humano no está motivado únicamente por la búsqueda de satisfacción o éxito personal, sino por el deseo de vivir una vida que tenga significado. Este significado puede provenir de muchas fuentes: el amor, el trabajo, la creatividad, la espiritualidad o incluso el sufrimiento. Frankl introduce el concepto de vacío existencial, un sentimiento de falta de propósito que puede llevar a la desesperanza, la apatía o la depresión. Este vacío existencial es común en personas que viven en sociedades donde las necesidades básicas están cubiertas, pero donde se han perdido las estructuras tradicionales de significado, como la religión, la familia o las comunidades. Frankl observa que, en la sociedad moderna, muchas personas sienten que sus vidas carecen de propósito porque no han encontrado algo que les dé un sentido profundo de realización. La logoterapia aborda este problema ayudando a las personas a buscar un significado en sus vidas, incluso en situaciones difíciles o aparentemente sin esperanza. Un principio fundamental de la logoterapia es que el sentido de la vida no es algo abstracto o universal, sino que varía de persona a persona y de momento a momento. Frankl sostiene que el sentido de la vida cambia según las circunstancias y que cada persona tiene la responsabilidad de descubrirlo en cada situación. En algunos casos, el sentido puede encontrarse en la acción, como el trabajo o un proyecto creativo; en otros, puede encontrarse en las relaciones interpersonales, como el amor o la amistad. Incluso en situaciones de sufrimiento extremo, como la que él mismo experimentó en los campos de concentración, Frankl argumenta que es posible encontrar sentido al aceptar y trascender el sufrimiento. La logoterapia también introduce el concepto de responsabilidad personal. Frankl sostiene que, aunque los seres humanos no siempre pueden controlar sus circunstancias externas, siempre tienen la libertad de elegir su actitud ante esas circunstancias. Esta capacidad de tomar decisiones conscientes y de encontrar significado en cualquier situación es lo que Frankl llama la libertad última del ser humano. Para él, esta libertad interior es fundamental para la salud mental y emocional. Incluso en situaciones de sufrimiento o adversidad extrema, las personas pueden encontrar una forma de darle sentido a su vida, ya sea a través de la lucha por la supervivencia, el amor hacia los demás o la aceptación del sufrimiento como parte de la existencia humana. Un aspecto crucial de la logoterapia es su enfoque en el sufrimiento. Frankl argumenta que, si bien nadie busca el sufrimiento, este puede ser una fuente de significado si la persona lo enfrenta con la actitud correcta. En su teoría, el sufrimiento tiene un valor redentor cuando se le otorga un propósito. Si una persona es capaz de aceptar el sufrimiento inevitable y utilizarlo como una oportunidad para crecer espiritualmente o emocionalmente, puede trascender el dolor y encontrar un sentido más profundo en su vida. Frankl enfatiza que no es el sufrimiento en sí lo que da sentido, sino la actitud con la que uno lo enfrenta. De esta manera, incluso en las peores condiciones, una persona puede elegir una actitud que le permita encontrar dignidad y propósito. Además del sufrimiento, Frankl también menciona la experiencia de amor como una fuente crucial de sentido. Para él, el amor es una de las formas más puras de trascender el ego y encontrar significado en la vida. A través del amor, una persona puede ver a otra en toda su singularidad y potencial, y el acto de amar proporciona un sentido profundo de propósito. Frankl sostiene que, en última instancia, el amor es una fuerza que permite a las personas sobrellevar incluso las situaciones más difíciles, y que la capacidad de amar es una expresión fundamental de la libertad humana. Otro concepto importante en la logoterapia es la técnica de la intención paradójica, que Frankl describe como una herramienta para ayudar a las personas a enfrentar sus miedos o ansiedades. En lugar de intentar evitar el objeto de su miedo, la intención paradójica consiste en que la persona desee que ocurra aquello que más teme. Al desear conscientemente lo que temen, los pacientes a menudo descubren que su ansiedad se reduce o desaparece, ya que esta técnica les permite tomar control sobre sus emociones y actitudes. Esta técnica es un ejemplo de cómo la logoterapia promueve la reorientación del enfoque mental para enfrentar los desafíos de la vida. Frankl también introduce el concepto de determinismo espiritual. A diferencia de otras corrientes psicológicas que enfatizan los impulsos biológicos o los condicionamientos sociales, la logoterapia defiende que los seres humanos no están completamente determinados por su entorno o su genética.
Si bien estos factores influyen en el comportamiento, Frankl sostiene que cada individuo tiene la capacidad de tomar decisiones y elegir su camino en la vida. Esta libertad de elección es lo que permite a las personas encontrar su propio sentido, incluso en las circunstancias más adversas. En la segunda parte del libro, Frankl explica que la logoterapia no intenta evitar el sufrimiento o las dificultades, sino que busca ayudar a las personas a encontrar un propósito incluso en el dolor. La logoterapia no promete una vida sin problemas, sino una vida con sentido, independientemente de los problemas. Frankl enfatiza que el sentido no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con una actitud de aceptación y propósito. Esta idea contrasta con muchas otras teorías psicológicas que buscan eliminar el sufrimiento o reducirlo al mínimo. En resumen, la segunda parte de El hombre en busca de sentido se centra en los fundamentos de la logoterapia, una teoría que coloca la búsqueda de significado como el principal motor de la vida humana. Frankl destaca la importancia de encontrar un propósito en cada situación, la capacidad de elegir nuestra actitud ante las adversidades, y cómo el sufrimiento puede convertirse en una fuente de crecimiento y sentido si se aborda con la mentalidad adecuada. La logoterapia ofrece un enfoque práctico y esperanzador para enfrentar la vida y sus desafíos, proporcionando a las personas una manera de sobreponerse al vacío existencial y vivir de manera más plena y significativa.